A finales de la década de 1930, Estados Unidos atravesaba una transformación silenciosa. La Gran Depresión había dejado cicatrices profundas en la economía, pero también había impulsado una enorme inversión en infraestructura. Carreteras, presas y puentes comenzaron a aparecer por todo el país. No solo eran proyectos de ingeniería, eran símbolos de recuperación. En el estado de Washington, una de esas obras prometía conectar dos orillas separadas por un estrecho de agua conocido como Tacoma Narrows. Durante años, cruzar ese paso requería ferries lentos y dependientes del clima. La solución parecía evidente: construir un gran puente colgante. El proyecto fue aprobado a mediados de los años 30, y en 1938 comenzó la construcción del que sería conocido como el Tacoma Narrows Bridge. El diseño seguía la lógica de los grandes puentes colgantes de la época. Dos torres principales, cables suspendidos entre ellas, y una calzada sostenida por cientos de cables verticales. Pero había una diferencia. El puente sería extraordinariamente delgado. En lugar de usar estructuras rígidas profundas bajo la calzada, el diseño apostaba por una sección mucho más estrecha y elegante. La decisión no fue arbitraria. Reducir material significaba reducir costos. Y el contexto económico aún exigía prudencia. El ingeniero principal del proyecto era Leon Moisseiff, uno de los diseñadores de puentes más respetados de su tiempo. Moisseiff había participado en proyectos emblemáticos como el puente George Washington en Nueva York. Su enfoque era moderno. Creía que los puentes colgantes podían construirse con estructuras más flexibles que las utilizadas en el pasado. Según su teoría, la flexibilidad permitiría que el puente absorbiera mejor las fuerzas del viento. En papel, la idea parecía lógica. Pero en la práctica, el Tacoma Narrows Bridge llevaría esa filosofía más lejos de lo que nadie había probado antes. Cuando el puente fue completado en julio de 1940, su apariencia era impresionante. Medía más de 850 metros de longitud entre torres. Era uno de los puentes colgantes más largos del mundo. Sin embargo, desde el primer día surgió algo inesperado. El puente se movía. No era un movimiento leve. En días con viento moderado, la calzada comenzaba a ondular lentamente, como una ola que recorría toda la estructura. Los automovilistas lo notaban de inmediato. Conducir sobre el puente se sentía extraño. El suelo parecía respirar. Subía y bajaba suavemente bajo las ruedas. Las oscilaciones podían alcanzar varios metros de altura. El fenómeno pronto se volvió famoso. Los residentes de la zona comenzaron a llamarlo Galloping Gertie, Gertie la galopante. El apodo reflejaba la forma en que el puente parecía saltar como un caballo desbocado. A pesar de lo inquietante del movimiento, el puente permanecía en pie. Los ingenieros observaron el fenómeno con curiosidad, más que con alarma. En aquel momento, la aerodinámica estructural era un campo poco desarrollado. La mayoría de los grandes puentes se diseñaban considerando cargas estáticas, peso del propio puente, tráfico, tensión en cables. El viento se consideraba principalmente como una fuerza lateral constante, pero el Tacoma Narrows estaba mostrando algo distinto. El viento no solo empujaba el puente, lo hacía vibrar. En algunas ocasiones, los trabajadores filmaron el fenómeno. Las imágenes muestran automóviles subiendo y bajando mientras la carretera se curva en ondas suaves. Era espectacular y al mismo tiempo inquietante. Los ingenieros comenzaron a buscar soluciones. Se instalaron amortiguadores hidráulicos en ciertos puntos de la estructura. También se añadieron cables estabilizadores conectados al suelo. Pero las medidas eran experimentales. No existía un manual claro para resolver este tipo de comportamiento. El puente no estaba fallando estructuralmente. No había grietas críticas. No había cables rompiéndose. Simplemente se movía. Demasiado. En retrospectiva,
Esa fue la advertencia más clara. La estructura estaba entrando en un tipo de interacción con el viento que no había sido completamente comprendida. Pero en 1940, la confianza en la ingeniería moderna era enorme. El puente había sido diseñado por expertos, había pasado las inspecciones y seguía en pie. Mientras los autos cruzaban diariamente el estrecho, el Tacoma Narrows Bridge continuaba oscilando lentamente sobre el agua, como si estuviera recordando a todos que algo no estaba del todo bien. Pero nadie imaginaba aún que, en apenas 4 meses, el puente desaparecería por completo. La mañana del 7 de noviembre de 1940 comenzó como muchas otras en el estrecho de Tacoma. El viento soplaba desde el suroeste con una velocidad constante de aproximadamente 65 kilómetros por hora. No era una tormenta, no había condiciones meteorológicas extremas. Para una región costera como el estado de Washington, aquel viento era perfectamente normal. Sin embargo, desde las primeras horas del día, el Tacoma Narrows Bridge comenzó a comportarse de forma diferente. Los movimientos verticales que habían caracterizado al puente desde su inauguración ya no eran simples ondulaciones suaves. Ese día, algo nuevo apareció. La estructura comenzó a girar. En lugar de subir y bajar de forma uniforme, un lado de la calzada subía mientras el otro descendía. Luego se invertía. El fenómeno se repetía una y otra vez. Era un movimiento torsional. En términos simples, el puente no solo oscilaba hacia arriba y abajo, se retorcía. La carretera parecía doblarse sobre sí misma. Los automovilistas que intentaban cruzar el puente esa mañana comenzaron a detenerse. Muchos decidieron dar la vuelta. La sensación de inestabilidad era demasiado evidente. Uno de los profesores de ingeniería de la Universidad de Washington, Frederick Farquharson, había estado estudiando el comportamiento del puente desde semanas antes. Ese día también estaba allí. Su equipo llevaba cámaras para registrar el movimiento de la estructura. Lo que capturaron se convertiría en uno de los registros más famosos en la historia de la ingeniería. En las filmaciones se observa cómo el puente oscila lentamente mientras el viento continúa soplando. Al principio, las oscilaciones parecen casi rítmicas. La calzada se eleva varios metros. Luego desciende. Pero con el paso de los minutos, el comportamiento cambia. El movimiento torsional comienza a amplificarse. Un lado del tablero sube mientras el otro cae. Después, ocurre lo contrario. Cada ciclo parece más violento que el anterior. Aquí aparece el fenómeno que más tarde sería comprendido como inestabilidad aeroelástica. Durante décadas, muchos libros explicaron el colapso del puente como un simple caso de resonancia causada por el viento. Pero la realidad era más compleja. El problema no era que el viento coincidiera exactamente con la frecuencia natural del puente. Era que el flujo de aire interactuaba con la estructura de una forma que añadía energía a cada oscilación. El puente no estaba simplemente vibrando. El viento estaba alimentando el movimiento. El diseño extremadamente delgado de la calzada desempeñaba un papel crucial. Las vigas laterales del Tacoma Narrows Bridge eran sólidas, no abiertas. Eso impedía que el viento atravesara la estructura. En lugar de pasar a través del puente, el aire fluía alrededor de él. Y cuando el flujo de aire encontraba la superficie del tablero, generaba fuerzas aerodinámicas que empujaban la estructura hacia arriba o hacia abajo. En condiciones normales, esas fuerzas se equilibraban, pero ese día la interacción entre viento y estructura entró en un estado inestable. Cada oscilación torsional aumentaba la siguiente. A las 10 de la mañana, el puente ya se movía con amplitudes impresionantes. La calzada se torcía varios metros. Las ondas recorrían toda la longitud del tablero. Las filmaciones muestran cómo los cables verticales vibran violentamente mientras la carretera se curva en formas casi imposibles.
A pesar del movimiento, la estructura principal aún resistía. Los cables principales continuaban soportando la carga. Las torres seguían firmes. Pero el tablero del puente comenzaba a sufrir tensiones para las cuales no había sido diseñado. En medio de todo esto ocurrió un pequeño episodio que más tarde se volvería famoso. Un periodista local había cruzado el puente esa mañana con su automóvil. Cuando el movimiento se volvió demasiado peligroso, abandonó el vehículo en medio de la calzada. Dentro del coche quedó atrapado un perro. Intentaron rescatarlo varias veces, pero cada intento era demasiado arriesgado. La superficie del puente se movía como una ola gigante. Caminar sobre ella era casi imposible. Mientras tanto, los ingenieros seguían filmando. Sabían que estaban presenciando algo extraordinario, pero aún no estaba claro si el puente realmente colapsaría. Durante más de una hora, la estructura continuó retorciéndose bajo el viento. Las oscilaciones aumentaban lentamente. El puente parecía luchar contra fuerzas invisibles. Finalmente, poco antes de las 11 de la mañana, ocurrió el momento crítico. Una sección del tablero cedió. Una de las placas de acero que formaban la superficie de la carretera comenzó a deformarse. Luego se desprendió. Las fuerzas torsionales que hasta ese momento habían sido absorbidas por la estructura comenzaron a redistribuirse. Y cuando una parte de la estructura falló, el equilibrio completo del puente cambió. En cuestión de segundos, más segmentos del tablero comenzaron a romperse. Grandes piezas de acero se desprendieron y cayeron al agua del estrecho. Las filmaciones capturan el momento con una claridad sorprendente. La carretera se retuerce violentamente, luego se abre. Las secciones centrales del puente colapsan una tras otra. Los cables que sostenían el tablero pierden tensión. En menos de una hora, una gran parte del Tacoma Narrows Bridge había desaparecido. Las torres permanecieron en pie, los cables principales también, pero la calzada, la parte que permitía cruzar el estrecho, ya no existía. Afortunadamente, el puente había sido cerrado al tráfico poco antes del colapso. No hubo víctimas humanas. El único ser vivo que murió en el desastre fue el perro que había quedado atrapado dentro del automóvil abandonado. Pero aunque el costo humano fue mínimo, el impacto para la ingeniería fue enorme. Las imágenes del puente retorciéndose y cayendo al agua circularon por todo el mundo. Lo que había sido una obra moderna de infraestructura se convirtió en una advertencia. Algo fundamental en la comprensión del comportamiento de grandes estructuras había sido pasado por alto. Y el Tacoma Narrows Bridge acababa de demostrarlo de la forma más espectacular posible. Cuando las últimas secciones del tablero del Tacoma Narrows Bridge desaparecieron en las aguas del estrecho aquella mañana de noviembre de 1940, el impacto inmediato fue tan visual como intelectual. Las imágenes del colapso se difundieron rápidamente por periódicos, noticieros y universidades de todo el mundo. Por primera vez en la historia moderna, un gran fracaso estructural había sido filmado con claridad. No era una reconstrucción. No era una descripción escrita, era evidencia directa. Un puente entero retorciéndose bajo el viento hasta destruirse. La pregunta que surgió de inmediato fue simple pero inquietante. ¿Cómo pudo fallar una estructura diseñada por algunos de los mejores ingenieros de su tiempo? Durante las semanas siguientes, especialistas en ingeniería civil comenzaron a analizar el comportamiento del puente. Al principio, muchos pensaron que el problema había sido simplemente el viento fuerte. Pero esa explicación pronto resultó insuficiente. Los registros meteorológicos mostraban que el viento no había alcanzado velocidades extraordinarias. En muchas otras ocasiones, estructuras similares habían soportado condiciones incluso más severas. El problema debía estar en otro lugar. Las investigaciones se centraron entonces en el diseño del tablero del puente. A diferencia de otros puentes colgantes de la época, el Tacoma Narrows Bridge tenía una sección extremadamente delgada.
Las vigas laterales eran sólidas y altas, formando una especie de pared continua a lo largo de la calzada. Ese diseño tenía ventajas económicas. Utilizaba menos acero y reducía costos de construcción, pero también generaba una característica inesperada. Cuando el viento impactaba contra el tablero, no podía atravesarlo fácilmente. En cambio, el flujo de aire se desviaba hacia arriba y hacia abajo alrededor de la estructura. Ese movimiento del aire generaba fuerzas aerodinámicas variables. En condiciones normales, esas fuerzas eran pequeñas. Pero cuando el puente comenzaba a oscilar, el flujo de aire cambiaba. Y ese cambio podía amplificar el movimiento. La estructura entraba entonces en un fenómeno conocido como flutter aeroelástico. El flutter es una interacción entre fuerzas aerodinámicas y la flexibilidad estructural. Cuando ocurre, el viento no solo empuja la estructura, también alimenta su movimiento. Cada oscilación añade energía a la siguiente. En lugar de disiparse, la vibración crece. Eso fue exactamente lo que ocurrió en Tacoma. El puente comenzó con oscilaciones verticales relativamente suaves. Pero una vez que apareció el movimiento torsional, el sistema entró en un estado inestable. El viento reforzaba cada giro del tablero. Y el diseño del puente no tenía suficiente rigidez para detener el proceso. Los ingenieros comprendieron entonces algo fundamental. El problema no había sido simplemente el viento, había sido la interacción entre el viento y el diseño del puente. Durante décadas, la ingeniería de puentes había considerado principalmente las cargas estáticas: peso del puente, peso del tráfico, tensión en los cables. El viento se trataba como una presión lateral relativamente simple. Pero el Tacoma Narrows Bridge demostró que el viento podía comportarse de manera mucho más compleja. Podía generar inestabilidad dinámica. Ese descubrimiento transformó la disciplina. A partir de entonces, el diseño de grandes puentes colgantes comenzó a incorporar estudios aerodinámicos mucho más rigurosos. Los túneles de viento, que hasta ese momento se utilizaban principalmente en la industria aeronáutica, comenzaron a aplicarse al análisis de estructuras civiles. Modelos a escala de puentes se construían y se sometían a corrientes de aire controladas. Los ingenieros podían observar cómo el flujo interactuaba con diferentes diseños. Esa nueva metodología permitió evitar problemas similares en proyectos futuros. Además, los diseñadores comenzaron a modificar la forma de los tableros de los puentes. En lugar de superficies sólidas que bloqueaban al viento, se adoptaron estructuras abiertas o con perfiles aerodinámicos. El objetivo era permitir que el aire atravesara o rodeara la estructura de forma más estable. En otras palabras, los puentes comenzaron a diseñarse no solo para soportar fuerzas, sino para convivir con el viento. El impacto del desastre fue tan profundo que durante años el Tacoma Narrows Bridge se convirtió en un ejemplo clásico en las escuelas de ingeniería. Las filmaciones del colapso eran utilizadas en clases para explicar cómo pequeñas decisiones de diseño pueden producir consecuencias inesperadas. Pero la historia no terminó con el colapso. El estrecho de Tacoma seguía necesitando un puente. Después de la Segunda Guerra Mundial, un proyecto nuevo fue aprobado. El segundo Tacoma Narrows Bridge fue inaugurado en 1950. Esta vez, el diseño era muy diferente. El tablero tenía una estructura mucho más profunda y abierta. Las pruebas aerodinámicas habían sido realizadas cuidadosamente. El puente resultante era más robusto y estable. Y lo más importante, su comportamiento frente al viento era predecible. Hoy en día, dos puentes cruzan el estrecho en ese mismo lugar. El nuevo Tacoma Narrows Bridge y su ampliación moderna continúan funcionando como una conexión vital en la región. Pero el recuerdo del colapso de 1940 sigue presente. No solo como una curiosidad histórica, sino como una lección permanente para la ingeniería. El Tacoma Narrows Bridge no cayó porque sus ingenieros fueran incompetentes. De hecho, muchos de los mejores especialistas de su época participaron en su diseño. El problema fue más profundo.
Los modelos teóricos disponibles en aquel momento no comprendían completamente la interacción entre estructuras flexibles y flujos de aire. El puente fue diseñado correctamente según el conocimiento existente, pero ese conocimiento era incompleto. La ingeniería avanza precisamente así. Cada fracaso revela algo que antes no se entendía. Y ese nuevo conocimiento se convierte en la base para diseños más seguros. Hoy, los puentes colgantes más largos del mundo superan varios kilómetros de longitud. Son más ligeros, más resistentes y mucho más sofisticados desde el punto de vista aerodinámico. Pero parte de ese progreso comenzó con un error. Un puente demasiado flexible, un viento aparentemente ordinario y una interacción física que nadie había previsto completamente. El colapso del Tacoma Narrows Bridge no fue simplemente un accidente espectacular. Fue el momento en que la ingeniería civil comprendió que el viento podía ser tan complejo como cualquier otro sistema dinámico. Una lección que, más de 80 años después, sigue influyendo en la forma en que se diseñan las grandes estructuras del mundo.